en aquel edificio, salió casi a las 6 de la mañana rumbo a su trabajo en el mercado. Descubrió el cuerpo de Annie Chapman en el piso, entre la casa y la valla. La víctima yacía con su mano derecha replegada bajo su seno izquierdo y su otro brazo extendido. Su verdugo le había levantado la ropa por encima de las rodillas, probablemente mientras él mismo se arrodillaba para efectuar las mutilaciones a la mujer que apenas instantes atrás degollara. Davis no dio vuelta al cadáver. Si hubiese osado hacerlo, habría contemplado el abdomen rajado y los intestinos, quitados de la cavidad, esparcidos sobre el hombro izquierdo. El seccionamiento de la garganta era fruto de un tajo tan hondo que casi había desprendido la cabeza del tronco, en lo que parecía un intento de decapitación. Pasmado frente a tamaña crueldad, el trabajador regresó corriendo y casi sin respirar a su habitación, bebió un trago largo del alcohol para infundirse coraje y pensar cómo debía actuar. Cuando pudo razonar, decidió ir hasta su taller por una lona, y con ella cubrió el cadáver, que no se animaba a mirar. Enseguida salió, a paso agitado, en busca de un vigilante. Lo ubicó a tan solo 2 cuadras y el policía avisó a la comisaría de la calle Comercial. Desde allí compareció el inspector Joseph Chandler, quien comprobó el hallazgo y mandó llamar al forense George Baxter Phillips. El punto de máxima intensidad en la actividad policial aconteció el domingo 9 de septiembre, al otro día de este homicidio. 14 sospechosos fueron arrestados y se los derivó a la comisaría de la calle Comercial. Una cifra algo inferior de indagados fue llevada casi a rastras a las comisarías de las calles Upper Thames y Lehman respectivamente. Los detenidos habitaban en los alrededores. Se trataba de vagabundos, obreros en paro, rateros, proxenetas y personas de condición semejante. Jack el Destripador, título de Efecto Mariposa para esta tarde, este libro de Gabriel Pombo, del cual Daina leía un fragmento. Lo decíamos al comienzo del programa, Pombo es escritor y abogado uruguayo, conocido por sus entrevistas, libros y ensayos referidos a temas criminológicos, asesinos seriales y en particular este célebre caso de Jack el Destripador. Su dominio acerca de la época victoriana y la historia de Jack the Ripper fue puesto de relieve por publicaciones especializadas de la talla de Ripperologist Magazine, por ejemplo. Gabriel, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias por tomarte el trabajo de venir, además. Bueno, aunque sea un lugar común, agradecido soy yo, Alberto, a ti, a Daina, por invitarme acá, por divulgar una temática que en lo personal me parece apasionante. Y bueno, haré todo el esfuerzo porque sea lo más ameno posible esta charla que tenemos acá al aire. ¿Por qué apasionante? Perdóname, No, pero me prendo de lo que acabas de decir, porque uno podría pensar muchas cosas, porque no se ha resuelto, porque te interesa el personaje, porque te interesa la época victoriana que recién decíamos. Bueno, todo lo que tú acabas de formular está implícito en la respuesta, ¿no? Creo que es apasionante no ya para Gabriel Pombo como investigador de este caso y criminólogo aficionado, porque en definitiva eso es lo que soy respecto de esta temática. Creo que es apasionante en general y cuando uno logra conocer la verdadera historia, mucho más allá de lo que mediáticamente se le informa a la opinión pública, que está muy desfigurado y muy mal informado, ¿verdad? O sea, la imagen que se tiene de este personaje, de esta época histórica en que acontecieron sus delitos, es totalmente mediática e impulsada con fines hasta comerciales. O sea, poco tiene que ver, poco va a conocer la persona ávida e interesada de tener conocimientos auténticos sobre esta temática en la literatura clásica sobre el mismo, y tampoco sobre las múltiples significaciones teatrales, las películas que se han hecho al respecto. Ahí, bueno, justamente mi libro es un libro de divulgación, tratando de aquellas personas que tienen interés en conocer el caso real y por qué el mismo fue importante, porque también esto creo que vale la pena destacarlo. O sea, la mayoría de los homicidios que se cometen no pasan de ser actos deleznables, reprobables, que no le sirven de nada a la sociedad. Bueno, increíblemente, estos trágicos acontecimientos sucedidos hace 127 años, en aquel paupérrimo distrito de Whitechapel, bueno, le dieron hasta impulso a la criminología, y bueno, a la historia criminológica, a la ciencia, por ejemplo, a la ciencia dactiloscópica, la cual avanzó mucho más rápidamente increíblemente gracias a la existencia de estos crímenes. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que lo hacen apasionante, para responder la pregunta del amigo Alberto.
Pero bueno, quedo a las órdenes de otra pregunta para ir desarrollando poco a poco el tema. Es interesante esto que decía sobre la criminología y el desarrollo, ¿no? En el libro, lo decíamos al comienzo, un libro novelado. Uno puede ir caminando por las callecitas de Whitechapel y encontrarse con ese ambiente, ese clima, desde la temperatura, pasando por los aromas, los personajes, que tantas veces hemos visto representados en la ficción. Así que eso es lo primero a decir. Este libro se lee de esa manera. Sin embargo, está muy documentado. Y sobre este tema de la criminología me interesa preguntarte, uno tiene la sensación de que en una criminología incipiente, es de lo que se puede hablar en ese momento, de una manera científica incipiente de estudiar el crimen, hubo de todos modos algunas cosas que pueden considerarse errores o fallos, no desde la mirada de hoy, desde luego, ¿no? Cuando especulamos con ADN, en aquel momento nadie podía pensar que iba a poder existir algo así como para preservar una prueba determinada. Las pruebas que sí se podían manejar en aquel momento, ¿fueron, te parece, bien manejadas en la investigación? Dentro de lo que uno modestamente ha podido reunir al cabo de años de estudio, este libro que tú tienes en tus manos tiene atrás años de estudio y un honesto trabajo intelectual que yo presento a los lectores que tengan a bien adquirirlo. Bueno, sin duda hubo fallos en la investigación, pero tenemos que ponernos y situarnos en el contexto histórico. Estamos en 1888, pleno reinado de la reina Victoria, fines de la época industrial, con un montón de carencias a la hora de enfrentarse la policía a un criminal, o quizás, según algunas opiniones, a un grupo de criminales, esto lo dejo como hipótesis planteada, que fueron adelantados para su época, que fueron un psicópata, vamos a ponernos en la hipótesis más habitual, de que se trató de un solo y solitario asesino, pero no hay duda que se trató de un psicópata adelantado para su tiempo, y sin querer magnificarlo, ni por supuesto, mucho menos alabar, ni por favor de ninguna manera estos repugnantes y repudiables crímenes. Bueno, lo que no hay duda es que la metodología que utilizaba, el modus operandi que empleaba a la hora de asesinar, y luego toda la parafernalia de la cual se valía para ocultarse, para esconder su identidad, al punto tal que la misma sigue siendo una incógnita hasta el día de hoy, bueno, demostraban una inteligencia superior a la media, lo cual no es algo tan extraordinario, porque los psicópatas asesinos además, y asesinos en serie, según nos informa la criminología hoy en día, en su mayoría tienen una inteligencia que supera al ciudadano medio. Digamos, dentro de esa desviación y obviamente dentro de esa falta de valores morales que nos repugnan. Pero ¿cómo se puede estudiar ese perfil desde hoy, desde el 2015? ¿En base a qué materiales? Porque me imagino que hay material científico, original, informes, datos, folios del caso, juicios diversos, instancias diversas legales. ¿Cuáles son los materiales nobles a los que se puede acudir hoy para estudiarlo desde el 2015? Bueno, muy acertada tu pregunta, Daina. Los materiales nobles no son... Primero voy a decir cuáles considero, en mi modesta opinión, que no son nobles. Primero, el uso del ADN. El uso del ADN es prácticamente imposible, no solo teniendo en cuenta que pasaron 127 años, sino teniendo en consideración de que no tenemos elementos probatorios en los cuales cotejar. Y acá, rápidamente paso, parte de mi libro contiene una crítica, una exposición de distintas teorías. Bueno, yo suelo ser bastante benevolente con todos aquellos autores que veo que actúan de buena fe y que postulan a un sujeto determinado como el asesino Jack el Destripador, pero que veo que no tienen un afán de lucro, de sacar un beneficio económico. Pero sí soy bastante duro con aquellas teorías como la de Russell Edwards, que es la famosa teoría que creo que en el preámbulo ustedes comentaron. Kominsky, ¿no? Exacto, que acusaron a Kominsky, que fue un pobre loco de la época, que ni siquiera fue tomado como un sospechoso válido por la policía, el Scotland Yard de ese entonces, y que solamente sirvió para que su autor, Russell Edwards, y un séquito de individuos sacaran ventajas de tipo económico, ¿verdad? Kominsky terminó en un psiquiátrico y suicidándose además, ¿no? Suicidándose no, fallece a los 53 años de septicemia. Digamos, y en realidad no fue considerado sospechoso para los verdaderos estudiosos de la época.
Bueno, sin embargo, mediáticamente sí se lo consideró, y vamos a llamarlo investigador británico, Russell Edwards, lo toma como, por motivos mediáticos y por motivos lucrativos, utiliza falsamente el ADN. Pero yendo a contestar realmente a la pregunta de Daina, bueno, ¿cuáles son los materiales nobles? Bueno, sin duda las encuestas judiciales son un material de primer nivel, que tenemos la suerte que han quedado casi intactas. Ahí están los testimonios, por ejemplo, las personas que cuentan qué vieron, cómo vieron. Exactamente. Las personas que testificaron, en definitiva. Exactamente. Hay que hacer otra precisión, y es que pasó tanto tiempo que a través de ese tiempo sucedió una cosa trágica, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y en 1940 Inglaterra estuvo bombardeada, ¿no? Y estuvo a punto de ser vencida en la guerra por la Blitzkrieg alemana, ¿verdad? O sea, por la aviación germana, la cual bombardeó muchos edificios ingleses, pero específicamente destruyó muchos edificios donde había materiales y registros que son invaluables y que han desaparecido para siempre, en todos los casos criminales, pero en el caso que nos está interesando ahora también. Por ejemplo, las autopsias, que tener los informes de las autopsias de los forenses que las llevaban a cabo sobre las víctimas sería fundamental. En realidad solamente se encontró en tiempos relativamente recientes, se redescubrió en el año 1987, estamos hablando, la autopsia es llevada a cabo por el doctor Thomas Bond sobre una de las varias víctimas de Jack el Destripador, o sea, de Mary Kelly. Todos los demás se perdieron los informes originales. Esto lo pongo como, claro, como ejemplo. Es difícil estudiarlo desde hoy. Es difícil estudiarlo desde hoy. De todos modos, por ejemplo, las autopsias, ¿por qué hay registros indirectos de las mismas? Bueno, porque los británicos siempre han tenido excelentes revistas médicas. Por ejemplo, The Lancet, es una revista que existe hasta el día de hoy, y reproducía todos los reportes efectuados por los peritos médicos que realizaban esas autopsias. Pero no tenemos la autopsia en sí misma. Claro. Sin embargo, de las encuestas judiciales, que hay que aclarar que una cosa es una encuesta judicial, otra cosa es un proceso, ¿no? O sea, acá como no hubo un acusado, no se detuvo a nadie como sospechoso y no se lo sometió al respectivo proceso penal, no tenemos un procedimiento judicial penal propiamente dicho. Pero los británicos, a diferencia del derecho español y de habla hispana en general, tienen lo que se llama la encuesta judicial, que es una parte previa, que está muy bien. Porque es la que determina si hay o no un asesinato, un homicidio, digamos, ¿no? Como para investigarlo. Eso me surge del libro. Muy bien. Como te dije fuera de micrófono, me siento halagada, Daina, de encontrar periodistas no, que bueno, lean mi libro. O leemos o no hacemos las entrevistas, así. Bueno, efectivamente. En el derecho anglosajón, cuando surge una muerte dudosa, es lo que determina toda la instrucción presumarial que se lleva a cabo para determinar si se trató de un homicidio, de un accidente, de un suicidio. Esas son básicamente las tres posibilidades. Y en los casos de las llamadas víctimas canónicas, o sea, las víctimas que en general se considera que efectivamente fueron... Claro, porque hasta ahí hay un problema con el número, ¿no? Son creo que 5 las consideradas canónicas. Exactamente, Daina. Y hay otro tanto, por lo menos, que pueden o no ser atribuidas. Incluso alguna pensando en un posible imitador. ¿Cuáles son las canónicas, perdón? Para no perderme en ese asunto concretamente. Bueno, las canónicas... ¿Por qué se les llama así, digo, no? Canónicas, en definitiva, se usa acá como sinónimo de clásica, tradicional, o de las que la mayoría de los expertos en el tema están casi seguros, o hay mayores posibilidades o consenso de que hayan sido víctimas de este victimario, ¿verdad? Son 5. La que Daina leyó mi relato era la segunda de ellas, Annie Chapman, que fue victimada el 8 de septiembre. Todas encontraron su patético desenlace, hay que aclarar, en un lapso muy breve de 10 semanas. O sea, 10 semanas le bastaron a este asesino en serie para lograr su triste celebridad. Y ese lapso va, no obviamente de la segunda, sino de la primera, que fue el 31, el primer crimen, que con certeza se entiende que fue de Jack el Destripador, data de la madrugada del 31 de agosto de 1888. El segundo hecho fatal fue una semana, 8 días después, el 8 de septiembre del mismo año, y posteriormente se verifica algo que en criminología es muy excepcional, que es el hecho de que por lo menos posiblemente, un mismo asesino cometa 2 crímenes
en secuencias distintas, pero separadas por un brevísimo espacio de tiempo. O sea, el tercero y el cuarto de los asesinatos adjudicados a Jack el Destripador se cometió en una diferencia horaria de 30 minutos o 45 minutos a lo sumo. Lo que es excepcional en criminología, al punto tal de que algunos sospechan de que uno de estos dos crímenes, el tercero específicamente, que se perpetra sobre la meretriz, bueno, todas ellas eran prostitutas, la meretriz Elizabeth Stride, no le perteneció a Jack el Destripador, sino que solo la casualidad quiso de que se la adjudicara, que fue más que nada un tema de violencia doméstica, ¿no? Que quizás su asesino fuera el que era su proxeneta, su compañero de su proxeneta hasta hace pocos días, de la cual ella tras una disputa lo había abandonado. Digo, esto es una suposición, no hay certeza. Y de que en realidad solamente esa casualidad, esa coincidencia de que pocos minutos después la policía, a escasas cuadras donde se comete este primer crimen, encuentre otra mujer que sí presenta en su cadáver las mutilaciones tradicionales y que indudablemente hacen que haya sido una víctima de Jack el Destripador, bueno, solo esta coincidencia llegó a que la víctima, Elizabeth Stride, sea incluida dentro del elenco. Dentro de esas 5. Exacto. Y por último, perdón, para terminar tu pregunta, la quinta y última asesinada canónica es Mary Jenny Kelly, la más bonita y joven de ellas, de solo 25 años, una irlandesa pelirroja de ojos azules, que es un tipo de víctima muy distinto de las otras, que se trataba de mujeres ya de media edad, de 40, entre 40 y 50 años, y aparte mujeres muy venidas a menos por el tema del alcoholismo y de las condiciones infrahumanas de vida que se llevaban adelante en aquel entonces. Compartían esa condición. Los 40 años de la actualidad no tienen nada que ver con lo que eran los 40 años de una mujer sometida a esa vida. Eso está en el libro, además, es muy evidente, el mundo en el que vivían, el submundo en el que vivían esas mujeres, ¿no? Cómo estaban tratando de tener esa noche un cliente para poder pagarse esa noche una cama donde dormir, ¿no? Dadas esas mutilaciones que tú mencionaste, se han dicho en algunas películas, tal vez forme parte de la distorsión que tú señalabas al comienzo, ¿no? En algunas series, incluso en algún relato, de que podía haber sido un médico conocido, que por eso como podría haber quedado todo tapado el asunto. ¿Qué pensás de eso? Bueno, es una de las tantas hipótesis. Mi libro no es, creo modestamente, una simple colección de distintas hipótesis, pero indudablemente no tengo más remedio que desarrollar unas cuantas de ellas, y en algunos casos dar mi opinión, o en otros casos simplemente desarrollarlas y exponerlas lo mejor que mi capacidad me lo permite y que el lector tome sus conclusiones. Si tú, Alberto, me haces una pregunta personal, yo no estoy muy de acuerdo con la hipótesis de que sea un médico, por lo menos no es la hipótesis con más fundamentación, al punto tal que algunos de los forenses actuantes, y vaya que quién mejor para tener, aparte de los principales policías encargados del caso, que los médicos forenses. Hay una opinión de un forense que vale destacar, que es el doctor Thomas Bond. El doctor Thomas Bond, aparte de ser un médico forense, al cual se le asignó el estudio y digamos las necropsias de algunos de los cadáveres, también se caracterizó por ser un precursor en materia de criminología y en materia de algo más específico todavía, que es el perfilamiento, el profiling criminal, ¿no? Este hombre se adelantó decenas de años. Estamos en 1888 y Scotland Yard, desesperada, vencida prácticamente y ante la impotencia de poder encontrar a este criminal, ¿no? Con toda la presión mediática de la prensa, del temor público presionando a Scotland Yard, que hasta ese entonces era prácticamente la policía más infalible de la época. Bueno, ¿qué hace? Recurre a este médico forense que ya había actuado como tal en las autopsias para que haga un profile, para que se adelante en el tiempo años y años y haga un informe técnico sobre cuál podía ser la personalidad del asesino. ¿Para qué? Para tener elementos para perseguirlos, porque la policía de la época ya había capturado y había tenido que dejar libres por falta de prueba a varios sospechosos. Y bueno, el doctor Thomas Bond, adelantándose en su tiempo, como un gran precursor que fue, hace un informe diagramando ese perfil psicológico. Y dentro de las varias cosas muy interesantes que expone, da su opinión sobre que no podía ser de ninguna manera un médico, porque él entendió de que no demostraba las mutilaciones de los cadáveres sapiencia técnica, o decía que bastaba
que el que causó esas mutilaciones, esas heridas, fuera simplemente un carnicero, un matadífero, una persona un barbero también. Exactamente. No demostraba ni siquiera la localización de los órganos y más bien, por lo menos este médico forense veía que no había un método de